Hola Yauros, hoy en la horteta vamos con el cultivo de los cultivos, el cultivo por antonomasia en lo que es huerto, maceto huerto y huerto urbano. Vamos a ir con el cultivo del tomate. Sí, el tomate, esa planta que es tan característica y que sus frutos son tan ricos y de una variedad increíble de colores y de formas. Así que hoy en la horteta vamos con el cultivo del tomate. Como ya sabéis, yo soy Busi y esto es la horteta de Busi y sin más, ¡comenzamos! Bueno, pues como os he dicho en la intro, hoy vamos a ir con el cultivo del tomate. ¿Qué? ¿Que no conoces el tomate? ¿Que no conoces el cultivo más extendido a lo largo y ancho del planeta? ¿Que no conoces el cultivo que se cultiva en todos los lados del mundo? Tú no eres de la Tierra. Eso estoy seguro. Si eres humano, tienes que conocer el cultivo del tomate. El tomate es la planta que más se cultiva en todo el mundo, en todos los sitios. Ya sean en balcones, en macetohuertos, en hidroponía. Yo creo que es uno de los cultivos más extendidos en todo el mundo y además es un cultivo que nos va a dar muchas alegrías en el huerto. Hoy os voy a enseñar cómo plantar correctamente el tomate. Vais a ver que es muy sencillo su cultivo. La verdad es que es un cultivo que tenemos que ser muy cazurros en el huerto para que no se nos dé el tomate, y como vais a ver, con los tips que os voy a dar vamos a conseguir tener unas plantas de tomate muy sanas y además que nos van a dar fruto durante mucho tiempo. Así que Yauros, ¡vamos a ello! Sobre lo primero que os quería hablar del tomate es sobre el clima y la temperatura. Es una planta que se adapta a cualquier tipo de clima. Eso sí, tenemos que tener cuidado en los climas muy fríos, ya que la planta del tomate es muy sensible a las heladas. En cuanto a rango de temperatura, para su crecimiento óptimo tenemos que tener una temperatura media de unos 20 grados. Con esa temperatura veremos que la planta de tomate se desarrolla muy bien y muy rápido. La temperatura de congelación de la planta suele estar entre 0 y 0,5 grados. Si no llegamos a esa temperatura, nuestra planta soportará el frío, lo que pasa es que veremos que entra una especie de letargo y no crece todo lo que tiene que crecer. Como os he dicho antes, su temperatura óptima son 20 grados. Cuando más o menos tengamos esta temperatura en nuestra zona, ya podemos comenzar a plantar tomate. En cuanto a la humedad, es una planta que le encanta la humedad, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: no tiene que pasar del 60-70%, ya que si no, vamos a sufrir los temidos hongos del tomate, ya que es una planta que de por sí es muy propensa a crear hongos, porque es una planta que es muy tupida, que es muy densa, se suelen quedar muchas zonas de sombra, y con esto lo que hacemos es que si tiene humedad y sombra y encima luego tenemos el sol que le va a dar calor, va a crear esos hongos que tanto problema nos dan en el cultivo del tomate. En cuanto a suelos, la tomatera es una planta que es muy poco exigente en cuanto a suelos. Eso sí, prefiere los suelos profundos y con poco drenaje. Al tener unas raíces poco profundas, se adapta a suelos muy pobres. Por eso os he dicho que la planta es una planta todoterreno, ¿vale? O sea que se va a adaptar muy bien a cualquier tipo de suelo que tengamos. Eso sí, tenéis que tener muy en cuenta las características del drenaje de vuestro suelo. Tiene que ser un suelo permeable, que no acumule y encharque agua, porque esto lo que puede hacer es que tenga una pudrición de raíces y favorezca enfermedades.
En cuanto a los requerimientos de materia orgánica, la planta del tomate, cuanto más le demos, mejor. Es una planta que es de las conocidas como las exigentes en nuestro huerto. Como buena solanácea, va a requerir de una exposición al sol directa y, sobre todo, de una cantidad de materia orgánica increíble. Como os digo, cuanto más le deis, mucho mejor va a ser para vuestra tomatera. Lo notaréis en el tamaño de los tomates y en el desarrollo de esta. Se le puede aportar tanto compost como humus de lombriz, como estiércol de caballo, de vaca o de oveja, pero madurado. Es una planta que, como os he dicho, necesita mucho compost o mucho estiércol o mucha materia orgánica, pero siempre ya madura, nunca en su estado inicial, ya que si no, lo que haremos será quemar las plantas. Uno de los consejos que os voy a dar a la hora de plantarlo es que quitéis siempre el primer va de hojas, ya que estas hojas son lo que se conoce como cotiledones y no son hojas verdaderas. Hacemos un agujero bastante profundo y con esto lo que hacemos es ayudar a que las raíces no sean solo de abajo, sino que todo el tronco que enterremos cree raíces. Como os he dicho, son unas raíces superficiales, pero se van a extender muy bien, y cuanto más raíces tenga nuestro tomate, más nutrientes va a absorber y mejor va a crecer la planta. En cuanto al marco de plantación, podemos estar jugando entre 30 centímetros entre planta, dependiendo del espacio que tengamos, hasta los 70 centímetros. Como os he dicho, depende un poquito del espacio que tengamos. Yo en mi caso, como dispongo de buen espacio, pero tampoco quiero perder mucho, lo que lo tengo son a unas distancias de 50 centímetros. Con esto nos aseguramos que nuestra planta crezca perfectamente y que no choquen entre ellas. Además, en cuanto a riego, la planta del tomate es una planta muy exigente, pero es como siempre digo, también depende de a lo que lo acostumbremos, ya que hay variedades de tomate que son de secano y prácticamente sin nada de agua. Yo he visto plantas que han desarrollado muchísimo tomate. Un ejemplo de este es el tomate de Ramallet, que ya veis, que habéis visto que yo en la horteta lo he cultivado varios años y me ha dado siempre muy buenos resultados aplicándole muy poquita agua, ¿vale? En verano tenéis que tener muy en cuenta que el sustrato no debe de secarse, ¿vale? O sea, por arriba puede estar seca, pero cuando metáis la mano tenéis que tener en cuenta que tenga humedad. Si no tiene humedad, será conveniente regarlo. Yo en verano lo que hago es espaciar muy poco el riego. Lo suelo hacer como mucho cada 2 días, dependiendo de la calor que haga. Prefiero darle unos riegos más cortos en el tiempo y menos abundantes, que no un riego abundante y extenderlo durante más tiempo. Por ejemplo, ahora que estamos en primavera, perfectamente podríamos darle un riego cada 3, 4 o 5 días, dependiendo de la temperatura y el clima que tengamos.
Bueno, ya hemos acabado de plantar el tomate en este bancal. Han entrado 10 tomates por cada lado. En total, 20 tomates de 4 variedades diferentes. Como veis, podemos tener en apenas 5 metros cuadrados una producción de tomate muy alta. Pero además, el tomate se puede asociar con otros cultivos que no le van a perjudicar. Yo en este caso ya planté hace un tiempo, en donde sabía que iban a estar en medio las tomateras, judías. ¿Por qué? Porque son leguminosas y lo que van a hacer va a ser aportarle nitrógeno al suelo. Como veis, también tenemos en lo que va a ser el futuro tutor otra planta de judía. Y además, otra de las superasociaciones que nunca falta en la horteta es la albahaca. La albahaca es una planta que va a proteger a nuestros tomates de los insectos y además le va a dar un sabor muy característico a los tomates que tenga cerca. En cuanto al entutorado, el año pasado os enseñé un vídeo en el cual os enseñaba a hacer un entutorado en forma de T o cuerda. Este año lo he hecho un poquito más fuerte y con una cuerda más gruesa, ya que el año pasado, del peso que llegaron a tener los tomates, llegó a vencer un poco. En cuanto a entutorados, el tomate tiene diferentes y multitudes de entutorados. Puede estar el entutorado con una caña, el entutorado acostado, el entutorado en forma de barraca, dejarlos sin entutorar y que estén por el suelo. Como os digo, el tomate da para mucho y de muchas formas. Y como no, no puede faltar un riego. En este caso vamos a darle un riego localizado. ¿Por qué? Porque si comenzamos a mojarle las hojas, ahora que ya empieza a hacer sol y calor, lo que haremos será quemarlas. En cuanto a la poda del tomate, yo os aconsejo que hagáis una buena poda, porque como os he dicho al principio, son plantas que tienden a crecer muchísimo y a crear muchas ramas de todas las axilas de nuestras hojas, ¿vale? Entonces, si no le hacemos una poda y por alguna de aquellas tiene mucha humedad, vamos a empezar a conseguir que los hongos crezcan. También, al hacerle una buena poda, en este caso una poda de chupones, lo que vamos a lograr es que la planta concentre sus energías en el fruto. Lo que hará será darnos más cantidad de frutos y con mayor peso. También yo os recomiendo, o yo lo que hago, es dejarle, cuando ya es un poquito más grande, le hago una poda apical y lo que hago es, por ejemplo, dejarle 2 brazos o 3 brazos, que serán las ramas principales, en las cuales nosotros las guiaremos al entutorado. Con esto lo que lograremos será multiplicar por 2 o por 3 la producción de tomates, pero siempre quitando los chupones que no queramos dejar como ramas principales, porque si no, recordad que el tomate se os volverá un arbusto. Bueno, pues como veis, el cultivo del tomate ya ha llegado al final. Ya os he dicho todos los trucos y los tips que yo uso en el cultivo del tomate. Y como habéis visto a lo largo de los años, he recogido grandes cantidades de tomate y tomates de hasta 1 kilo. Así que siguiendo estos pasos y con la ayuda del riego y del sol y del tiempo, vamos a ver cómo nuestras plantitas van a ir creciendo sin ningún tipo de problema. Y como os he dicho, las podéis plantar en cualquier sitio, en un huerto, en una maceta, en un maceto huerto o donde queráis. Vais a recoger vuestros tomatitos y además en ecológico, porque recordad que aquí en la horteta trabajamos en cultivo ecológico y orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Que no usamos abonos químicos, ni NPK, ni insecticidas, ni nada. Nosotros trabajamos la tierra y las plantas en ecológico, porque al final eres lo que comes. Y bueno, con esto ya hemos llegado al final del vídeo. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, darme un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. Si no os ha gustado el vídeo o estáis en desacuerdo con algo que yo os he enseñado, ponerme un dislike y en comentarios decirme el porqué de me habéis dejado ese dislike y así intentaré mejorarlo y en los próximos vídeos seguro que me gano vuestro like. Además, si tenéis cualquier duda, abajo en comentarios
dejármela, que os la intentaré contestar con la mayor brevedad posible. Y, súper importante, compartir, porque compartiendo el canal crece. Así que, Yauros, sin más, ¡hasta la próxima!